Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por atender este seminario en el día de hoy y en especial a la profesora Amalia por haber atendido esta invitación de acompañarnos en el día de hoy. La profesora Amalia Pizarro Madariaga, que ella es profesora asociada del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Valparaíso en Chile, es directora del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Valparaíso. En su formación académica es licenciada en Matemáticas de la Universidad de Santiago de Chile, doctora en ciencias, mención matemática de la Universidad de Chile, y sus áreas de interés son la teoría de números y la criptografía. Y en el día de hoy nos va a hablar de isogenías en criptografía postcuántica. Entonces le damos la bienvenida a la profesora Amalia y muchas gracias de nuevo. Ok, bueno, gracias por la invitación. Bueno, la idea de esta charla es hacerles un poquito una invitación también a explorar en estos temas que son quizás una aplicación bastante real de la teoría de números, que en efecto para quienes la conocen bien de cerca es un área muy abstracta, de problemas muy bonitos y también que se mezclan entre sí, que de repente combinan geometría, combinan aritmética, variable compleja. Y bueno, en realidad yo, en principio mi formación en doctorado, yo estudié teoría de números algebraica, pero siempre con un sabor un poco algorítmico. Siempre me gustaron los problemas, digamos, que fueran concretos, que fueran dar respuestas efectivas. Y a lo largo así de mi carrera siempre fui trabajando cosas en esa dirección. Y hace un par de años me encontré con la aplicación de las isogenias en criptografía y descubrí que había un mundo diferente, que era el mundo postcuántico, que es lo que pensamos que va a ocurrir de aquí a unos 10 o 20 años más, probablemente en lo que es seguridad computacional. El objetivo de las charlas es hacerles una invitación, sobre todo a los estudiantes que tengan interés en áreas de geometría algebraica, de curvas elípticas, que exploren un poquito en estos temas. Bueno, para empezar, digamos, comentar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de criptografía. Muchas veces se habla de la criptografía clásica, la criptografía moderna, que son los métodos que se usaban antes de la existencia de los computadores o antes de que apareciera la matemática como el problema fundamental detrás de la seguridad. Entonces uno podría decir que el estudio científico de técnicas para la seguridad de información digital, básicamente. Y algunos de los principios no tienen que ver solamente con seguridad, sino también tiene que ver con la confidencialidad, que es proteger la identidad de los datos para divulgación no autorizada, la integridad, que de alguna forma nos permita garantizar que los datos que son recibidos son exactamente de quien los envió, la autenticación, que es la garantía de que los datos proceden de quien nosotros creímos que vienen, y también el no rechazo, que es decir, que una persona no pueda negar el envío del mensaje, es decir, que si alguien nos mandó un email, no puede decir que ese email no está escrito por él. Y en criptografía hay dos grandes tipos de protocolos, ¿ya? Uno de ellos es el protocolo los protocolos que se llaman de criptografía simétrica o de clave privada, y tiene que ver con el tipo de claves que se utilizan, ¿ya? En general, lo que se espera, así de manera muy general, es que uno tiene una función que encripta, más una función inversa que es la que, bueno, que cifra. Hay gente que dice que la palabra encriptar no existe realmente en el español, no debería decir cifrar y desencriptar. Entonces, bueno, uno tiene una función f que cifra, y el principio es que uno espera que esa función sea fácil de calcular, pero cuya inversa sea computacionalmente difícil. Y aquí en criptografía, cuando hablamos de fácil o difícil, no es que no exista un procedimiento, sino que cuando el procedimiento exista, desde el punto de vista de la cantidad de operaciones que se requieren para que se pueda hacer, digamos, calcular la función sea muy alta, ¿sí? Y esta función depende de un parámetro, que es lo que le llamamos clave, lo denoto como K, y la idea del protocolo simétrico es que la clave que utilizamos para cifrar y desencriptar sea la misma.
Eso significa que dos entidades que necesitan comunicarse por algún tipo de canal necesitan haber preestablecido esta clave, ¿sí? Lo cual puede ser muy difícil si uno piensa en la realidad, cuando uno necesita que un computador se conecte a un servidor, de qué manera pueden haber preestablecido esta clave. Sin embargo, hay bastantes aplicaciones en la actualidad de criptografía simétrica. Aquí doy un ejemplo Baby, que de hecho se usó en la antigüedad, que quizás no tiene un problema matemático detrás, pero, por ejemplo, si uno quisiera cifrar una palabra, trasladando las letras del alfabeto en una cierta cantidad de posiciones, ¿ya? Supongamos que yo tengo el alfabeto y elijo trasladar las letras en 3 unidades, ¿sí? En 3 posiciones hacia la derecha. Y si eso ocurriera, la palabra COVID, es una palabra trending topic últimamente, se transformaría en esta palabra, FRYLG, ¿sí? Entonces, para poder, la función, ¿qué es lo que haría? Trasladar, ¿cierto? La función, lo que haría, la función F, la que mencioné recién, traslada el alfabeto en 3 unidades. Y si yo recibo este texto en rojo, para poder saber cuál era el texto claro, el texto original, necesito saber en cuántas unidades se trasladó. Por lo tanto, las dos partes que se comunican necesitan saber cuál es este valor K. Ahora, eso es bastante antiguo, pero en la actualidad hay métodos simétricos que se utilizan, que son un poquito más complicados para explicar en una charla como esta. Solo por completitud los comento. Uno de ellos es el DES, que se llama Data Encryption Standard, que funciona del año 77, y el Advanced Encryption Standard AES 2000, del año 2000. ¿Sí? Ahora, podría parecernos raro que estos métodos se utilicen pensando en la idea de cómo comparten una clave privada, ¿ya? Y para eso también uno puede pensar en métodos digamos, para que dos entidades puedan intercambiar un secreto sin que ellas se conozcan necesariamente, ¿sí? Y de eso voy a hablar un poco después. Bueno, otro tipo de métodos de encriptación corresponden a métodos asimétricos, ¿ya? En los cuales lo que se utiliza son claves públicas. Y el esquema es muy parecido al de recién. Uno espera una función esperamos tener una función que cifre y que desencripte, que sea fácil de calcular, cuya inversa sea computacionalmente difícil, pero aquí la diferencia fundamental es que la clave consta de dos partes, de una clave privada y de una clave pública. Es decir, hay una parte que puede ser conocida tanto por las dos entidades que se quieren comunicar como por cualquier persona que esté entre medio. Entonces, ¿cuál es la utilidad de estas claves? Bueno, la clave pública se utiliza para cifrar y para desencriptar se utiliza la clave privada, ¿ya? Este concepto se introdujo en el año 76 por Diffie-Hellman, ¿ya? Y para eso, para contarles un poquito cómo funcionan esta idea, ¿ya? Que más que un método de criptografía pública, les voy a contar un método de intercambio de claves, es que voy a introducir el objeto matemático que me interesa acá, que son las curvas elípticas, ¿ya? Bueno, las curvas elípticas en teoría de número han aparecido por muchas razones, ¿ya? Y en particular, ellas se hicieron bastante famosas después de la demostración del último teorema de Fermat, ¿ya? Probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar sobre eso. En este caso nos interesan, o al menos en criptografía, interesan las curvas elípticas definidas sobre cuerpos finitos, ¿ya? En general, una curva elíptica uno la puede pensar de la manera más simple posible como una ecuación de esta forma: la ecuación y cuadrado igual a x cubo más ax más b. Cuando la escribimos de esta forma decimos que es una ecuación de Weierstrass o ecuación corta de Weierstrass, ¿ya? Y aquí, claro, los coeficientes van a depender del cuerpo en el que estoy trabajando y en general, sobre todo la parte de teoría de números, digamos, relacionada con, como decía, con el teorema de Fermat, ahí el cuerpo que se usa son los racionales. Pero en criptografía nos interesa cuerpos finitos, así que los coeficientes A y B los vamos a suponer en un cuerpo finito, que denoto como f sub q, donde q es alguna potencia a un primo. Podríamos suponer simplemente que es un cuerpo primo, nada más. Por simplicidad vamos a suponer que este primo es distinto de 2 y 3, ¿ya? Que en realidad las curvas elípticas, su definición, digamos, más estricta, es una ecuación más larga que esta, y lo que uno puede hacer es, mediante un cambio de variable, llegar a una forma así como la estoy escribiendo, pero esos cambios de variables son válidos para características siendo distintas a 2 y a 3.
Y además uno le pide esta condición de que este numerito, 4 al cubo más 27b cuadrado, sea distinto de 0, y eso se le pide para que no hayan autointersecciones, para que no haya singularidades, ¿ya? Entonces, con todas estas condiciones, cuando yo tenga una ecuación de esta forma, voy a decir para este contexto que estoy hablando de una curva elíptica. Ahora, lo que he hablado aquí es de un objeto aparentemente geométrico, ¿sí? Ahora, lo interesante es que este objeto geométrico también tiene una estructura algebraica detrás. Eso quiere decir que yo puedo construir una ley de suma, que tiene una definición geométrica, por supuesto. Y lo interesante es que esa ley de suma, es decir, yo puedo tomar 2 puntos en la curva, definir una suma que me da un tercer punto, que también va a estar en la curva, va a ser una operación que va a dotar al conjunto de puntos x, y que satisfacen la ecuación, lo va a dotar de una estructura de grupo abeliano, ¿ya? Uno siempre le añade un punto distinguido, que se le llama un punto en el infinito, ¿ya? Que eso cobra mucho sentido cuando uno mira la versión proyectiva de esta curva. La versión proyectiva, la manera más, digamos, simple de verlo es que uno hace unos cambios de coordenadas simplemente acá, ¿sí? Y transforma el i en un i mayúscula sobre z, x en un x mayúscula sobre z, le añado una tercera variable que le pido que sea distinta de 0, y ahí uno le está añadiendo al plano un punto en el infinito, ¿sí? Pero por ahora digamos, lo entendemos solamente como un elemento punto distinguido, y ese va a ser el elemento neutro, ¿sí? Entonces, cuando yo concibo este conjunto con esta operación, la denoto de esta manera, y digo que ese es el conjunto de puntos racionales de la curva elíptica. Son los personajes que viven acá dotados de la suma. Bien, ¿cómo es esta suma? Bueno, aquí una observación que quizás voy a usar después es que se conocen estimaciones para el tamaño de este conjunto, ¿sí? Obviamente es un conjunto finito porque las posibilidades que tengo son tantas como el cardinal de FQ cruz FQ, igual es finito. Entonces, si ustedes pueden ver, esto es aproximadamente Q, ¿no? Básicamente Q. Bien, ¿cómo es la operación que yo defino las curvas elípticas? Es una operación que se define de manera geométrica. Aquí la trampa que estoy haciendo es que el modelo que estoy dibujando no es el modelo en FQ, es lo típico que hacemos cuando hablamos de curvas elípticas. Esto no es FQ, ¿ya? Esto es R, ¿ya? Pero créame que todo esto que estoy haciendo acá funciona también cuando lo hago en FQ. Los principios básicos, al menos, de lo que voy a escribir. Entonces, si ustedes piensan en esta ecuación en R, es una ecuación que es claramente simétrica por la forma que tiene, así que por eso esta es la forma que me atrevo a dibujar. ¿Y qué es lo que hago para sumar 2 puntos? Bueno, voy a suponer que sumo 2 puntos P y Q que están situados de esta manera. Voy a trazar la recta que pasa por estos 2 puntos. Se puede demostrar que siempre hay un tercer punto de intersección con la curva, y después proyecto, ¿ya? Trazo la recta vertical. Una manera un poquito más abstracta de decir eso es que tomo la recta que pasa por R y por el infinito, ¿sí? Y eso lo que me da es un punto de intersección con la curva que va a ser el P más Q, ¿ya? En el caso del doblado, es decir, cuando hago P más P, ahí la recta que considero es la recta tangente, ¿sí? Y hago el mismo proceso, ¿sí? Intersecto con la curva nuevamente, proyecto, y eso es lo que defino como el 2P, ¿ya? Por supuesto que aquí en el dibujo, ahí les he hecho volar la imaginación, hay varios casos patológicos que podrían darse y ustedes pueden imaginarse qué cosas podrían pasar a la hora de sumar. Pero esencialmente esta es la forma que uno tiene de sumar, ¿sí? Es evidente por la forma en que se construye que la operación es abeliana, ¿cierto? Que no depende del orden en el que yo ponga P y Q. El elemento neutro va a ser el punto en el infinito. El inverso es el punto, digamos, es la reflexión con respecto al eje X, ¿no? Y creo que lo más difícil de demostrar cuando uno está haciendo un curso en curvas elípticas es probar la asociatividad de esta operación, ¿ya? Pero bueno, finalmente esta ley me da, como decía, dota al conjunto de puntos de una estructura de grupo abeliano, así que ahí es cuando yo hablo del grupo de puntos racionales de la curva. Bien, en general, bueno, si tengo una suma, puedo hacer esta suma acá a veces, donde K puede ser un entero positivo o negativo, y eso lo voy a anotar siempre con estos corchetes, ¿ya? Un poquito para una cosa de notaciones simplemente, ¿ya?
Desde el punto de vista matemático, ustedes dirían, ok, tengo una suma, el problema está resuelto, pero desde el punto de vista computacional, a uno le interesan las fórmulas, ¿sí? Saber si yo meto esto al computador, ¿qué es lo que va a aparecer? Un ejercicio que no es difícil es determinar la fórmula que me da la suma. Y eso se puede hacer, ¿cierto? Porque yo voy a tener una ecuación para esta curva, voy a tener una ecuación para la recta, resuelvo un sistema de ecuaciones y por lo tanto tengo ecuaciones explícitas para la suma y para el doblado del punto, ¿ya? Ahora, otra vez, desde el punto de vista algorítmico, a uno le interesa no solamente la existencia de esas fórmulas, sino que además sean eficientes. Cuando hablamos de eficiente es la cantidad de operaciones que requiero para poder llevarla a cabo. Ahora, recién cuando partí hablando de criptografía simétrica, decíamos que era interesante entender cómo dos entidades podrían tener una clave compartida, ¿sí? En muchos contextos del mundo real uno podría pensar que no es difícil, que por ejemplo cuando uno piensa en un teléfono móvil que requiera conectarse a internet, la clave para conectarse o trabajar con un protocolo simétrico podría venir cargada ya de fábrica, ¿ya? Pero en otro caso uno podría usar un sistema digamos, un protocolo de intercambio de claves que es bastante famoso, que es el protocolo de Diffie-Hellman. Este protocolo no solo funciona en curvas elípticas, puede funcionar de hecho en cualquier grupo cíclico, ¿ya? Entonces vamos a mirar en qué consiste este protocolo. Entonces aquí siempre vamos a suponer que hay dos partes que se quieren comunicar, que por lo general uno habla de Alice y Bob, ¿ya? Y hay parámetros públicos que ellos van a compartir, ¿ya? O que van a fijar, y que por lo tanto cualquier persona los puede ver. Estos parámetros van a ser la curva, es decir, su ecuación, el primo sobre el cual van a trabajar, que sería la definición del cuerpo, y un punto fijo en la curva. Y esos van a ser parámetros públicos. Después, estas dos entidades, que como decía les llamo Alice y Bob, van a escoger dos enteros aleatorios, que van a ser secretos, ¿ya? Y cuando digo aleatorios es entre comillas, porque en realidad, desde el punto de vista quizás computacional, uno esperaría que lo que haga el sistema, si es que no fija la clave una de las entidades y la fija el propio sistema, es que haya un generador de números aleatorios, pero eso en realidad en la práctica no existe, y lo que se usa es un generador de números pseudo-aleatorios. Pero lo que nos interesa es que estos números no se puedan predecir, ¿ya? Y que sean secretos. Bien, ambas partes hacen una operación en el grupo. La operación que hacen es, en el caso de Alice, hace A veces P sub 0 y Bob hace B veces P sub 0. Y lo que es acá es lo que lo que acabo de definir recién, son las operaciones de la curva elíptica. Bien, y se los hacen públicos. Es decir, Alice le manda a Bob este múltiplo del punto y Bob le manda a Alice este múltiplo del punto, ¿ya? Lo interesante es que con esa información ellos pueden calcular este valor. Es bastante claro cómo lo hacen, porque simplemente si Bob recibe B por P sub 0, después viene y multiplica A por B sub 0, y eso, yo digo multiplicar, pero en realidad lo que hacemos es sumar. Entonces, en un esquema un poquito más gráfico, lo que está pasando es eso. Entonces, si lo vemos digamos, en las esquinas, y pensamos que Alice y Bob están en las esquinas, ¿ya? O es lo que ellos calculan, básicamente ellos, el secreto que tendrían sería lo que está acá, y está dependiendo del A y del B. Entonces la pregunta es, bueno, ¿será que si alguien mira esta comunicación podrá saber cuál es el secreto? Bueno, el problema se puede escribir de una manera más general así. Supongamos que uno tiene dos puntos en la curva, tal que uno de ellos es múltiplo del otro, múltiplo en este sentido, que es exactamente lo que pasa acá, ¿sí? Si yo estoy espiando la comunicación, yo veo A por P sub 0 y veo B por P sub 0, pero no conozco A ni B. Entonces, la pregunta es, si yo conozco Q y conozco P, ¿puedo conocer K? El calcular K es lo que se conoce como el problema del logaritmo discreto, ¿ya? Esto podría escribirse para cualquier grupo, como les decía. De hecho, originalmente fue enunciado para
grupo multiplicativo de un cuerpo finito, donde ahí la escritura sería, digamos, multiplicativa. Aquí lo que estoy haciendo es una escritura aditiva, ¿sí? Entonces, si yo sé resolver este problema, el protocolo anterior se cae. Bueno, muchos protocolos criptográficos a partir de los años 80 se han basado en este intercambio de claves, en particular, bueno, entre medio hay un montón de otras primitivas criptográficas que se usan, pero el sistema de claves que está acá alimenta la criptografía simétrica también, ¿ya? Y muchos de los servicios que ustedes utilizan diariamente, como la mensajería telefónica, por ejemplo WhatsApp, Signal, Wire, o las mismas páginas de internet, cuando uno ingresa al navegador, uno puede ver exactamente de qué manera se está encriptando la comunicación, ¿ya? Y ahí aparecen los certificados, que son justamente esquemas de firmas digitales. Aparece también qué tipo de protocolo se está usando, si es con curvas elípticas o es RCA, que es otro protocolo que usa factorización de números enteros, y también indica cuáles son las claves públicas y el tamaño de ellas, ¿sí? Bien, entonces, pensando en el problema del logaritmo discreto, obviamente un tema de investigación cuando empieza este tipo de criptografía es resolverlo. Es decir, dentro de criptografía hay varias líneas de pensamiento, que es cómo creamos criptosistemas, cómo lo hacemos más eficiente y cómo lo hacemos más fuerte desde el punto de vista de la seguridad, que eso sería lo que llamamos criptoanálisis, ¿ya? Entonces, obviamente, atacar un criptosistema no es algo negativo en el sentido en que uno lo quiere hackear, pero uno lo quiere hackear con la intención de hacerlo más fuerte. Entonces, uno de los mejores algoritmos que se conoce para resolver el problema del logaritmo discreto en curvas elípticas se debe a Pollard, y lo resuelve en O grande de raíz del cardinal del grupo pasos. Para los que no conocen la notación de lo grande, piensen simplemente que para valores muy grandes de P, la cantidad de operaciones en el cuerpo finito que necesito para poder calcular el K del que hablaba aquí es más o menos la raíz de este cardinal. Bueno, entonces si yo tengo una curva con pocos puntos, obviamente el problema se vuelve fácil. Entonces ahí, como decía al principio, a veces desde el punto de vista matemático, la palabra fácil o difícil tiene una connotación distinta a cuando se habla desde el punto de vista computacional o en criptografía. No basta solamente con la existencia de un algoritmo, sino que además necesitamos que ese algoritmo lo resuelva en una cantidad de pasos razonable o viable para un computador. Entonces se asume que si yo tengo un algoritmo que tiene algo así como 2 a la 80 operaciones o un poquito o menos de 2 a la 80 operaciones elementales, podría considerarlo como una cantidad razonable. Es decir, que el tiempo que va a ocupar el computador en resolver el problema no es infinito en algún sentido, ¿sí? Entonces, cualquier algoritmo que tome más de 2 a la 80 pasos se considera inviable desde el punto de vista de la computación clásica. Por lo tanto, si yo acá tengo una curva, como puse un poquito más atrás, cuando empecé a hablar de las curvas elípticas, dije que el cardinal del grupo de puntos era más o menos Q. Si el Q es grande, puedo despreciar estas dos cantidades. Entonces, por ejemplo, si Q es un primo, porque aquí estoy poniendo FP, si es un primo que tiene, por ejemplo, 256 bits, que son más o menos el tamaño de los primos que se utilizan en criptografía, yo estaría diciendo que lo que pongo dentro de esta raíz es algo así como aproximadamente 2 a la 256. Por lo tanto, tendría la raíz de esa cantidad, que es por supuesto mucho más grande que 2 a la 80. ¿Ya? Entonces yo puedo controlar que el problema del logaritmo discreto, digamos, no se resuelva si yo puedo manejar la cantidad de datos que tengo acá, que en el fondo es el tamaño del primo, ¿no? Bueno, una palabra técnica es que muchas veces uno en criptografía habla de niveles de seguridad. Entonces uno dice que un criptosistema tiene un nivel de seguridad Q si el mejor ataque conocido, es decir, el mejor algoritmo que lo resuelve, toma 2 a la Q operaciones elementales, ¿ya? Bueno, en general, digamos, desde el punto de vista de cómo se implementa la criptografía en la industria, en el mundo real, hay varias
organizaciones que regulan un poco cuáles son los parámetros o sugieren cuáles son los parámetros que se deberían usar, ¿sí? Una de ellas es el NIST, que es de Estados Unidos, y ellos por lo general cada cierto tiempo van lanzando estándares que recomiendan cuáles son las curvas que son eficientes y también seguras y cuáles son los primos que se deberían usar. Uno de los últimos estándares fue más o menos en el 2000, donde ellos indican unas ciertas curvas, no las voy a decir acá porque no tiene mucho sentido mostrarlas, y también dicen cuáles son los primos que se deberían usar. Entonces ellos sugieren primos más o menos de estos bits. Cuando decimos un primo de 256 bits, estoy diciendo que es un primo que es aproximadamente 2 a la 256, ¿no? Y por supuesto en algún momento hubo bastante controversia con respecto a las curvas que ellos indicaban, porque en estos estándares, si uno los abre, digamos, como matemático, uno se pierde, porque uno esperaría un teorema y una demostración, que le digan por qué eso es válido. Y en general, ellos simplemente dan listas de curvas, dicen cómo implementarlas, dan aspectos técnicos, pero no hay explicaciones siempre muy transparentes de por qué, ¿sí? Y eso podría generar dudas a la hora de pensar si nuestras comunicaciones son en realidad tan secretas. Bueno, otro criptosistema que se usa bastante en la actualidad es el RCA, que como mencionaba recién, es un algoritmo cuya seguridad se basa en el problema de factorización de números enteros, es decir, dado un número entero grande, arbitrariamente grande, que es el producto de dos primos, determinar esos primos, ¿ya? Bueno, para alcanzar los niveles de seguridad que se requieren, uno necesita también mover las claves en términos de eso, ¿ya? Entonces también los estándares han ido indicando con respecto a los ataques que se conocen, qué tipos de claves o cuál es el tamaño de las claves que se esperan para poder asegurar de que el protocolo sea seguro. Una de las ventajas de la criptografía con curvas elípticas, que es un poco lo que estaba hablando, es que las claves que se requieren para tener seguridad son bastante más pequeñas que RCA. En RCA se esperan claves del tamaño de 1024 bits y en curvas elípticas de 256 bits, ¿sí? Lo cual es, no estamos hablando estamos hablando de diferencias exponenciales. Bien, entonces eso que les cuento es una parte, digamos, muy genérica de lo que es criptografía en curvas elípticas, que es lo que se usa hoy. Hay mucho más que uno puede indagar. Sin embargo, esta situación se vuelve un poco diferente en el año 97, cuando Peter Shor propone un algoritmo en el cual no usa la lógica clásica, sino que usa lógica cuántica, y en él resuelve el problema del logaritmo discreto y también de factorización, lo resuelve, o sea, ese algoritmo resuelve esos problemas en tiempo polinomial. Uno tiene un algoritmo en tiempo polinomial, se entiende que podría ser un algoritmo, digámoslo así, corto o fácil de implementar, ¿ya? Pero obviamente ahí la hipótesis es que se asume la existencia de un procesador con esa lógica, que ahí en vez de usar ceros y unos, usa ceros y unos y estados superpuestos. Bien, pero obviamente ahí no se sabía nada sobre, bueno, existirá o no existirá alguna vez el computador cuántico. Después, la historia sigue de esta manera, que en el 2015 la National Security Agency de Estados Unidos anuncia un plan de transición hacia protocolos que pueden ser resistentes a, en el caso de la existencia de un procesador cuántico. Eso quiere decir que propone que hay que crear algoritmos que no se base, cuya seguridad no se base ni en el problema del logaritmo discreto ni en factorización. Y después el año siguiente, el NIST, del que hablaba recién, que es esta agencia que habla un poco de los protocolos también, convoca un concurso abierto para que las, digamos, tanto universidades, instituciones privadas, personas independientes, propongan algoritmos criptográficos que sean resistentes a ataques cuánticos, ¿sí? Bien, entonces, esta competencia, este proceso ha tenido ya varias etapas, ¿ya? Ahí les dejo el link si a alguien le interesa ver de qué se trata. Y ellos mencionan en el proceso que si bien no es claro cuándo se puede establecer la llegada del computador cuántico, es necesario estar preparado desde ya
para proteger los sistemas, porque en realidad lo que uno podría pensar es que todas nuestras comunicaciones en este momento podrían ser captadas, pero si son captadas se vuelven ilegibles, ¿cierto? Pero si en 2 años más alguien tiene un computador cuántico, va a poder descifrar, desencriptar todas nuestras comunicaciones. Por lo tanto, uno esperaría que la transición empiece mucho antes de la llegada de los procesadores cuánticos. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que la criptografía se está repensando y por lo tanto aparecen nuevas maneras de descifrar. Dentro de las familias que aparecieron en esta competencia, aparecieron estas 4 grandes familias, y probablemente una de las más fuertes son la criptografía basada en reticulados, ¿sí? Donde aparece el NTRU, que quizás muchos han conocido o hemos leído por ahí, y aquí hay algunos protocolos que se propusieron, ¿ya? Y de todos ellos, el que me interesa contarles hoy es este de acá, que tiene que ver con curvas elípticas y está basado en isogenia. Ninguno de estos protocolos tiene que ver con curvas elípticas, ¿ya? Este protocolo se llama SIDH. Bueno, este proceso ha tenido varios rounds, donde por supuesto se han ido analizando la eficiencia y la seguridad de los protocolos propuestos. Algunos de ellos han quedado fuera porque han salido algunos resultados donde, desde el punto de vista clásico, ya hay ataques que los matan, ¿sí? Y el último round, la última, digamos, respuesta del NIST salió hace poco, en julio del 2020, y ahí aparecieron algunos finalistas, y estos 3 de arriba son los que tienen más fuerza, ¿sí? Entonces la idea del NIST en el fondo es poder sacar un estándar donde diga, bueno, a ustedes, a las empresas o a todas las personas que necesiten comunicarse, yo les sugiero usar tales protocolos con tales tipos de clave, con los tamaños de clave, etc. Ahora, en el caso de isogenias no quedó en los finalistas, pero sí quedó dentro de las alternativas. Y el comentario que ellos hacen, y por qué en particular yo estaba interesada en este protocolo, es porque de todas las otras propuestas, es el protocolo que tiene las mejores, o sea, las claves públicas más pequeñas. Como les decía también antes, el tamaño de las claves no es arbitrario. El tamaño de las claves se elige según el tipo de ataques que se conoce. Entonces, de todas las familias, el protocolo que se llama SICE, que es la versión práctica del SIDH, tiene las claves más pequeñas, ¿ya? Ahora, uno de los problemas que tiene es que todavía es muy lento en comparación a las familias anteriores. Por lo tanto, ahí destaco en azul lo que ellos dicen, lo que sugieren es que es necesario hacer más investigación en criptografía basada en isogenia, tanto desde el punto de vista de la eficiencia del protocolo como también de la seguridad, ¿sí? Así que hay bastantes grupos de investigación en el mundo que están trabajando en isogenia, y también hay otros protocolos, digamos, aparte del que les voy a mencionar ahora, basados en esta situación. Bien, entonces eso quiere decir que las curvas elípticas no han muerto o no van a morir necesariamente después de la llegada del computador cuántico o del procesador cuántico, es lo que esperamos. Así que retomo la parte matemática de las curvas elípticas sobre cuerpos finitos y les voy a entregar algunas definiciones básicas que necesito. En general, bueno, cuando uno mira estructuras algebraicas, a uno le interesan las funciones que preservan esta estructura, ¿sí? Y cuando uno habla de grupos abelianos o de grupos, a uno le interesan los homomorfismos, ¿cierto? Los homomorfismos entre curvas elípticas, nosotros le vamos a llamar isogenias, ¿ya? Pero además le pedimos a estas isogenias que sean funciones racionales, es decir, que en algún sentido preserve también la estructura geométrica del objeto, ¿ya? Entonces, formas de definir una isogenia, podemos pensarlo como un homomorfismo no nulo, que vaya entre las dos curvas, que esté definida sobre el cuerpo, digamos, base, pero también la podemos pensar como una función racional que lleva el infinito en el infinito, ¿ya? Piensen el infinito solamente como elemento neutro, ¿ya? Y lo interesante es que siempre yo puedo describirlas de esta manera, como dos funciones racionales, en términos de estas dos funciones racionales, f y g, ¿ya? Y eso lo hace un poquito más fácil desde el punto de vista algorítmico. Propiedades de las isogenias. Bueno, son siempre sobreyectivas, ¿ya?
¿En qué sentido? En que cuando yo tengo puntos, aquí las voy a considerar estos puntos sobre la clausura algebraica, N2, tengan siempre una preimagen también en la clausura algebraica N1. ¿Ya? El kernel, el núcleo, es decir, los puntos N1 que van a dar al neutro de E2, siempre va a ser un subgrupo finito. ¿Ya? Eso podría ser claro acá, porque estamos hablando en grupos finitos, pero eso vale en general. A veces se habla de isogenias separables y inseparables, pero para nosotros solamente nos interesan las separables. ¿Ya? Lo único importante aquí para esta charla es que desde el punto de vista de esta definición es que yo puedo definir el grado de una isogenia como el tamaño de su kernel. ¿Ya? Eso en las isogenias no separables no necesariamente es cierto. ¿Ya? Además, este grado no es solamente el tamaño del kernel, sino que también está relacionado con el grado de estas funciones racionales que aparecen acá. Entonces, una forma de clasificar las isogenias es por su grado. Bien. Cuando uno trabaja con curvas elípticas o objetos algebraicos, también a uno le interesa clasificarlos vía isomorfismo. Bueno, otra cosa es que los isomorfismos obviamente van a ser las isogenias que son inyectivas, ¿cierto? Bien, una forma que es bien útil para clasificar curvas elípticas bajo isomorfismo es el cálculo del J invariante, que es una función que toma la curva elíptica y le asocia este valor en el cuerpo finito, ¿sí? Que está relacionada con sus coeficientes. Y la palabra invariante no es gratis porque permite justamente clasificar clases de isomorfismo. ¿Ya? Uno dice que dos curvas van a ser isomorfas, pero sobre alguna clausura algebraica del cuerpo base, ¿sí? Solo si sus J invariantes son iguales. Entonces la única desventaja es que no me permite asegurar de que estas curvas sean necesariamente isomorfas sobre el cuerpo base. Cuando digo esto sobre el cuerpo base o la clausura algebraica, lo que me refiero es a que la respectiva función, la respectiva isogenia, tenga coeficientes en FQ o en alguna extensión. Bien, un ejemplo de una isogenia sería una función como esta. ¿Ya? Aquí tengo esta curva elíptica, y cuadrado igual x cubo más x. Vamos a suponer que el kernel está generado por el punto 0,0, que claramente vive en esta ecuación, y uno puede probar, no es tan fácil, tienen que recordar la definición de la suma, que este es un punto de orden 2. ¿Ya? Entonces, esta es una isogenia, cuya curva imagen es esta que está acá, y el kernel es de esa manera, ¿sí? Y ahí ustedes pueden apreciar que se parece a lo que dije antes, ¿sí? Es una función racional, y es y por otra función racional. Bien. ¿Qué más sobre las isogenias? Bueno, las isogenias no necesariamente son invertibles, pero tienen una especie de inversa, que es lo que se conoce la isogenia dual. Es decir, cuando yo tengo una isogenia que va de E1 en E2, que tiene grado M, es decir, que su kernel tiene tamaño M, va a existir una única isogenia que va en la otra dirección, que cumple esta condición. Es decir, que cuando la compongo con ella, lo que me da es esto. Esto de aquí no lo definí antes, pero eso es la multiplicación por M. ¿Sí? Es decir, una función que toma un punto de E1 y lo multiplica o lo suma M veces consigo mismo. ¿Sí? Entonces la isogenia lo que hace es esto, que cuando la compongo me da la multiplicación por M. Esto me permite decir que cuando yo hablo de isogenias y fijo el grado, esto me permite determinar clases de equivalencia, ¿ya? Porque siempre voy a tener maneras de relacionar dos curvas que sean isógenas, ¿sí? Y devolverme, es decir, hay simetría. Bien, otra cosa es que uno le interesa poder clasificarlas también desde el punto de vista de la unicidad, ¿sí? Y una cosa interesante es que las isogenias separables siempre se pueden determinar por su kernel. ¿En qué sentido? Es que cada vez que yo me doy un subgrupo finito de mi curva de partida, va a existir una única curva elíptica, isogenia, esta única salvo isomorfismo, tal que el kernel es con el que yo partí. Entonces, cuando yo me doy una curva de partida y me doy un kernel, y calculo esta situación de acá, calculo phi y E2,
siempre voy a suponer, como digo, salvo isomorfismo, que esa cosa es única. Bien. Y aquí otro resultado interesante es que uno dice que dos curvas son isógenas si sobre FQ, sí, solo sí, sus cardinales son iguales. Bien, bueno, aquí hay un subgrupo que me interesa después, que lo denoto de esta manera, que son los puntos de torsión, puntos que se anulan cuando los sumo n veces. La torsión está súper bien clasificada en las curvas elípticas. Cuando tengo la L torsión para un L que no divide la característica del cuerpo, el grupo es de esta forma, y en el caso de que sea, digamos, divisible por la característica del cuerpo, tengo solamente estas dos posibilidades. Estos grupos me permiten dar dos clasificaciones de curvas, las supersingulares y las ordinarias, ¿ya? Esta palabra de ser supersingular no tiene nada que ver con no ser singular, ¿ya? Por si acaso, si alguien tiene nociones ahí de curvas elípticas. Y uno va a decir que una curva es supersingular si su p-torsión es trivial, ¿ya? Eso, para efectos de hoy, de esta charla, vamos a decir solamente eso. Por supuesto que hay otras definiciones, pero es la que me interesa. En otro caso decimos que la curva es ordinaria. A ver, ¿cómo voy de tiempo? Ya, me voy a apurar un poquito. Algunas cosas de las curvas, propiedades de las curvas supersingulares. Algo importante es que yo no puedo definir, es decir, si dos curvas son isógenas, ambas son supersingulares o ambas son ordinarias, ¿sí? Por lo tanto, yo siempre puedo relacionarlas, puedo separar de alguna manera esta clasificación. Bueno, aquí hay una estimación para la cantidad de posibles isogenias de grado L, que tiene que ver con la cantidad de subgrupos que tiene el grupo de torsión. Es decir, voy a tener siempre L más 1 isogenias de grado L. Lo interesante de las curvas supersingulares es que siempre las puedo mirar desde el punto de vista de los isomorfismos en FP cuadrado, ¿ya? Entonces, en FP cuadrado siempre puedo clasificar o puedo mirar su J invariante. Como decía recién, a veces uno cuando dice son isomorfas, ¿dónde? Las supersingulares siempre puedo mirarlas en FP cuadrado. Esta es la cantidad aproximada que hay de clases de isomorfismos, y uno va a decir que dos curvas son elisógenas si hay una isogenia de grado L entre ellas. Bien, la idea de la criptografía basada en isogenia se reduce mucho a este monito que está acá, porque uno puede construir un grafo donde los vértices corresponden a clases de equivalencias de curvas. Aquí voy a hablar solamente de curvas supersingulares. Y las aristas van a ser las isogenias, ¿ya? Entonces aquí hay una situación, hay un monito para aquí lo que hago es fijar un grado, ¿ya? Aquí hay un grado bastante grande y lo que me dice es que siempre que yo tome dos clases de equivalencias o dos curvas elípticas, siempre las voy a poder unir mediante algún vértice o un camino, ¿ya? Y ese camino va a estar dado por composiciones de isogenia. Cuando yo miro curvas ordinarias y curvas supersingulares, voy a tener dos grafos que son disjuntos, ¿ya? Es decir, nunca dentro del mismo grafo van a haber dos vértices donde hay supersingulares y ordinarias. Bien, aquí algunos aspectos históricos de esta criptografía basada en isogenias. La idea no parte ahora, parte en el 96, ¿ya? Aquí un poco menciono algunos autores. Y lo que me interesa es contar un poquito lo que empieza a ocurrir a partir del año 2011, ¿ya? Donde aparece un protocolo de intercambio de claves, ¿ya? Basado en isogenias supersingulares y que se parece mucho al Diffie-Hellman del que les hablé recién. Y por esa razón el protocolo se llama Supersingular Isogeny Diffie-Hellman. Fue propuesto en el 2011. Entonces les voy a contar un poquito del protocolo, cómo funciona. Entonces, como pasaba antes, hay parámetros públicos que las dos entidades necesitan compartir y van a ser los siguientes. Va a ser la curva elíptica, van a ser 4 puntos. Y el primo sobre el cual voy a trabajar va a ser un primo que tiene esta forma, ¿sí? Va a ser 2 a la e, 3 a la e menos 1, donde estos dos números tienen más o menos el mismo tamaño y estos exponentes les voy a pedir que sean más o menos grandes para que el primo sea grande. Como el 2 y el 3 no dividen a
a la característica, entonces el grupo de torsión va a ser, digamos, va a tener esta estructura, así que escojo generadores, y todos esos generadores para estos grupos de torsión los voy a hacer públicos. ¿Ya? Bien, entonces tengo los generadores y la curva. Eso es conocido por todo el mundo. Ahora, ¿cuáles van a ser las claves? Cuando hablamos de Diffie-Hellman antes, lo que hacía Alice era escoger un entero aleatorio A y lo multiplicaba por P. Multiplicaba en el sentido que el número lo sumaba P veces consigo mismo. Aquí vamos a reemplazar la suma de puntos por el cálculo de isogenias. Entonces, lo que hace Alice es que una vez que escoge su entero, ella calcula un elemento del grupo que va a estar dado de esta forma, el P y el Q son conocidos, y calcula una isogenia que ella no va a ser pública. Y esa isogenia va a tener este kernel dado. Como les había dicho antes, estas isogenias son únicas, bajo isomorfismo. Entonces, su clave secreta es básicamente, uno lo puede codificar como este n sub a, pero en realidad es la isogenia, ¿sí? Porque en el fondo el n sub a me determina el a, porque el p y el q ya se conocen, y el a determina de manera única el phi. ¿Qué es lo que ella hace público? Ella hace público la curva imagen y hace público estos dos valores. Este p y este q eran conocidos, pero el phi sub a no es conocido. Entonces ella solamente entrega esta información de acá. Bob, por su parte, va a hacer exactamente lo mismo. Coge un entero aleatorio. Hay una restricción para los enteros, que son estas que están acá arriba, y él hace lo mismo. En vez de hacer un múltiplo de un punto, es decir, hace un múltiplo de un punto en el fondo, que es lo que hace acá. Pero además de hacer eso, calcula una isogenia. Entonces hace lo mismo que Alice. Su clave secreta es el entero que determina esta isogenia, y la clave pública va a ser la curva imagen que calculó y estos puntitos, que son los mismos de arriba. Y después lo que ellos necesitan, es decir, el protocolo de Diffie-Hellman no es un protocolo de encriptación, sino que es un protocolo de intercambio de clave. Entonces el objetivo de ellos es poder llegar a una clave compartida. Con la información que ellos tienen, aquí no voy a entrar en mucho detalle, cada uno va a poder calcular una cierta curva elíptica. Alice recibió cierta información de parte de Bob, y ella va a poder calcular una isogenia y va a calcular una curva que va a ser esta de acá. Bob va a hacer exactamente lo mismo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo son estas curvas? Estas dos curvas son isomorfas. ¿Ya? Las dos curvas son isomorfas. Por lo tanto, su secreto compartido va a ser la curva. Entonces, claro, uno en vez de decir que es la curva, porque como son isomorfas, pero no son exactamente iguales, lo que hace es calcular el J invariante. Y el J invariante va a ser el mismo, y eso va a ser un número en el cuerpo finito. Entonces, este monito de acá resume muy bien la información, porque si se recuerdan el Diffie-Hellman de antes, cuando yo decía que tomaba el punto, lo multiplicaba, se lo intercambiaban, y aquí abajo le aparecía un A por B por P, aquí la situación es muy parecida, solamente que se reemplaza sumas de puntos por cálculos de isogenia. Entonces, para efectos de todo lo que le acabo de contar, piensen en un Diffie-Hellman, donde ahora lo que hago es calcular estas funciones. ¿Ya? Entonces, lo que está detrás de esto es, si yo sé calcular isogenias, dada cierta información, entonces yo voy a romper este protocolo. Bueno, este intercambio de claves tiene varias capas computacionales. Hay operatoria en FP, hay operatoria en FP cuadrado, está la aritmética de la curva, que significa cómo sumo puntos, cómo hago doblados, cómo calculo isogenias y la evalúo en puntos, y también cómo calculo estos puntos de acá, que son distintos a ser solamente K por P. ¿Ya? Entonces, cuando al principio yo decía lo que les había dicho el NIST como respuesta al protocolo, que era un poco lento, lo que significa es observar todos estos procesos y ver de qué manera podemos hacerlo eficiente. Entonces, cada una de estas problemáticas nos da temas de investigación, que son básicamente heredados de la teoría de números. ¿Ya? Aquí hay algunas referencias por si después les interesa mirar. Entonces, como les decía, sí, esto puede ser un poco así pesado porque uno ve un montón de cálculos, pero como les decía, concéntrense en que lo que estos personajes hacen es calcular homomorfismos de grupo. Piénsenlo así. Está calculando homomorfismos de grupo donde hay una parte de la información que es secreta. Entonces,
Sí, ya uno dice el punto de vista matemático, ok, yo sé calcularlo, yo digo sé que existen, pero algorítmicamente, ¿cómo lo hago? Bueno, las fórmulas, las primeras fórmulas que se conocieron, que eran explícitas para hacer esto, lo que se conocen como las fórmulas de Belú. Las fórmulas de Belú tienen como parámetro de entrada una curva elíptica o su grupo finito y permiten calcular la curva imagen y una isogenia separable. Y de hecho, lo que se puede obtener con algunos refinamientos de las fórmulas de Belú es que uno puede llegar a una forma de este estilo, y si ustedes se fijan, me basta con calcular el G y el H, y en efecto el H es un polinomio de esta forma, que se llama algo así como el kernel polinomial, porque este Q recorre el kernel, el candidato a kernel, ¿sí? Y este es un polinomio de grado L-1, donde L es el tamaño del candidato a kernel. Entonces esto es súper explícito, pero la pregunta es cuánto me demoro en hacer eso. La verdad es que estas fórmulas tienen un costo alto porque son polinomiales en el tamaño de G. Entonces, si olvídense un ratito de esto, piensen en el tamaño de G. Entonces, ¿cuál es el tamaño de G? ¿Quién es G para este protocolo? Lo que yo quiero calcular es, por ejemplo, esta isogenia, phi sub A. ¿Cuál es el kernel? A. Esta cosa, este A, es un grupo de orden 2 a la E sub A. Y si E sub A es algo así como 256 o 300, estoy hablando de un grupo de orden 2 a la 256 o 2 a la 300. ¿Sí? Entonces, eso es lo que demoraría la fórmula de Belú, más o menos, en calcular la isogenia, es decir, la función, y en calcular los coeficientes de la curva. Aquí, nada más que también por completitud, les muestro qué es lo que dice la fórmula, cómo uno calcularía los coeficientes de la curva imagen. Entonces, si bien son explícitas, para los matemáticos nos quedaríamos contentos, pero para la gente de criptografía no, porque lo mete al computador y esto se vuelve un tiempo infinito. Entonces, otra vez, parte del trabajo que hay que hacer es entender nuevas estrategias para calcular isogenias de manera mucho más eficiente, que su costo baje en términos del tamaño del kernel. Bueno, aquí una estrategia para calcular esas isogenias, como decía, el orden es, por ejemplo, del tipo 2 a la 256, y una estrategia es descomponerla como una cadena de este estilo, ¿ya? Uno puede hacer un juego como este, entonces en vez de calcular una isogenia con un kernel grande, lo que hace es separarla en varias isogenias de tamaño pequeño. Cuando digo tamaño, es el kernel. Entonces cada una de estos, por ejemplo, si el L fuera 2 y el L fuera 256, yo lo que hago es calcular 256 veces isogenias de grado 2, con un kernel pequeñito, ¿ya? Entonces, otras cosas que se desarrolló dentro de los últimos años fueron estrategias optimales para hacer esto. Es decir, esta cadena fue la primera alternativa, pero en realidad lo que se vio es que se puede hacer un diagrama donde uno no necesita calcular todos estos puntos que yo muestro acá y todas las isogenias. Hay otros caminos un poco más cortos que esto, ¿ya? Pero esa es una de las estrategias. Ya, pero lo mismo, cuando uno quiere hacer esto explícito, cuando uno ya lo quiere implementar, necesita decir, por ejemplo, qué tipo de curvas yo podría poner acá. Al principio yo hablé de las curvas en su forma de Weierstrass, que son las más conocidas, pero existen otros modelos de curvas elípticas. Y cuando digo otros modelos, es que yo puedo tomar una función birracional o un isomorfismo, o un cambio de variable, si quieren pensarlo así, que toma la curva elíptica y le da otra forma. Una de las familias de curvas que es bastante usada en criptografía se llama las curvas de Montgomery. Se parece mucho a la curva de Weierstrass, solo que si se fijan se le añade un B al principio. Uno le da estas condiciones para que esto realmente sea una curva elíptica, y estas curvas se pueden relacionar con una curva de Weierstrass, ¿ya? ¿En qué sentido? En que esta curva siempre se puede transformar, desde el punto de vista de un isomorfismo, en una curva de Weierstrass, que es la que vimos al principio. La vuelta no siempre es válida, es decir, la curva de Weierstrass tiene que cumplir algunas condiciones para que vía un cambio de variable yo pueda llegar a una expresión como esta, ¿ya? Sin embargo, uno puede definir aritmética tal como lo hicimos al principio para estas curvas,
pero lo interesante de este modelo es que Peter Montgomery, que de hecho murió hace poco, se dio cuenta de que habían relaciones entre las coordenadas de los puntos. Y estas relaciones las da acá. Es decir, si yo quiero saber cuánto vale P más Q, lo que él decía era que había una relación entre las X coordenadas de P, de Q, de P más Q y de P menos Q, que está dada por esta ecuación. A uno puede no decirle mucho, pero cuando uno quiere armar un algoritmo que permita hacer K veces P, esto permitió hacer algoritmos extremadamente más eficientes que cuando yo tomo una curva de Weierstrass de la forma usual. ¿Ya? Sí, las performances ahí son bastante diferentes. No puse ninguna cuenta acá de cómo es, pero es así. Entonces, ahí hay algunos resultados en los últimos años. El primero, por supuesto, como decía, de Montgomery, y después se necesitaba hacer esto para el SIDH, que fue un resultado del 2008 de estos autores que dieron un algoritmo para curvas de Montgomery. Bien, entonces, por un lado, ¿qué interesa? Interesa que esta operación sea eficiente, que tenga la menor cantidad, ojalá, de pasos posibles. Ahora, con respecto a las isogenias han presentado algunos problemas porque esta idea de la cadena que yo les daba al principio me dice que en realidad no necesito calcular isogenias de orden 2 a la 300 y 3 a la 300. Me basta con saber calcular isogenias de orden 2 y 3, pero de manera eficiente. Uno podría pensar que eso es fácil, dado el tamaño del kernel, pero ya en el caso 2 se complicó un poco, porque esas fórmulas de Below que yo daba al principio, si bien son explícitas, no me permiten asegurar de que yo preservo el modelo. Entonces, en efecto, cuando uno aplica esas fórmulas de Below a una curva de Montgomery como esta, la curva imagen que da no tiene la misma forma. Por lo tanto, cuando yo quiero seguir con esta cadena, el algoritmo no va a funcionar de manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, una técnica, asumiendo, por ejemplo, que el punto de orden 2, que sería el candidato al kernel, sería este, es llevarla a la forma de Weierstrass mediante esta transformación, aplicar esa fórmula de Below, que como dijimos es súper explícita, y después componer. Pero el problema es que lo que me da de vuelta no es una Montgomery. Me doy cuenta que aquí la Montgomery tiene que tener coeficiente 1 y aquí no me da coeficiente 1. Entonces, uno lo que diría es, ok, la transformo, hago el cambio de variables y la transformo en una Montgomery. Eso no va a alterar el kernel, es decir, el kernel va a seguir siendo orden 2, y la idea es que yo tengo que seguir aplicando esto en una cadena, ¿cierto? Pero el problema es que todas las transformaciones que se han probado siempre requieren raíces cuadradas en el cuerpo finito, y eso es algo extremadamente costoso desde el punto de vista computacional. Entonces, no fue posible encontrar dos isogenias, digamos, sin ninguna restricción para el kernel, que preserven la forma de la curva de Montgomery. Entonces, ahí lo que se hizo fue calcular 4 isogenias. Se hicieron algunos truquitos ahí que voy a pasar rápido, porque son un poquito técnicos. Entonces, ellos lo que hicieron fue resolver el problema, en vez de calcular 2 isogenias, calcular 4. Y eso significa que fuerzan a que el exponente sea par, ¿ya? Se logró encontrar en el 2017 una fórmula sin raíces cuadradas, pero daba una restricción para el kernel. Y eso significaba darle una restricción al tamaño del universo de las claves, ¿ya? Bien, entonces eso es como para darles ahí un saborcito de qué es lo que pasa con las isogenias. Entonces, parte de la investigación está en mirar también otras formas de escribir las curvas elípticas. O sea, las curvas elípticas se pueden escribir de muchas formas, y cuando digo otras formas es vía isomorfismos, vía cambio de variable, transformaciones birracionales, y los modelos más famosos son los que menciono acá. Hay otros, están las curvas de Edwards, que han tenido bastante auge en los últimos años, las curvas de Huff, las curvas de Hessian, las intersecciones de Jacobi. Entonces, parte de los problemas que se trabajan es pensar este sistema en otro modelo de curva. Es decir, calculemos isogenias, veamos cómo es su aritmética y veamos si es competitiva con Montgomery. Bueno, algo que no mencioné con respecto a la seguridad. ¿Cuál es el problema difícil que está detrás de un protocolo?
En general, la criptografía moderna, la mayoría de los criptosistemas, lo que uno espera es que la seguridad esté basada en un problema matemático de difícil solución desde el punto de vista computacional. Aquí el problema difícil que está detrás es el problema que se conoce como Super Singular Isogeny Problem, en inglés, digamos, que es, supongamos que yo tengo dos curvas que son super singulares, definidas sobre algún cuerpo finito, donde el P es un primo grande, y supongamos que existe una isogenia entre ellas, donde el grado es, cuando decimos suave, es que sea pequeño, que sea potencia de un primo, o que sea de grado 2 o 3, o una potencia pequeña de 2 y 3. Entonces, si esto pasa, calcular la isogenia, ¿sí? Ese es un problema que hasta ahora se ha trabajado bastante y no se ha logrado llegar a una respuesta que desde el punto de vista de la cantidad de operaciones permita quebrar el problema. El mejor algoritmo clásico que se conoce, que es del 2018, usa un algoritmo de colisiones, ¿ya? Y tiene ese costo computacional, ¿ya? Del orden de P a la 3/8. Entonces, como dijimos, P es un primo bastante grande, y uno esperaría que lo que me dé aquí no sea más grande que 2 a la 80, y claramente uno se reemplaza, se da cuenta que dándole ciertas condiciones al primo, desde el punto de vista clásico, este algoritmo no lo resuelve, ¿ya? Y también, porque por supuesto queremos que estos algoritmos sean resistentes a ataques cuánticos, hay un algoritmo que se llama de Tani y tiene este costo computacional, ¿sí? Que todavía es grande. Entonces, lo interesante de este artículo de las colisiones es que permitió decir cuáles son los primos que se pueden o que conviene usar. Entonces, el psique, que es lo que pongo acá, es la propuesta que se hizo en NIST, que es tomar este protocolo de intercambio de claves y ya volverlo un algoritmo, digamos, de encriptación. Entonces, la curva con la que se partió fue esa, se consideraron primos de estos tamaños, y esos primos fueron a partir de ese ataque, digámoslo así, que da este resultado de acá. Entonces se consideran esos primos. Este 434 es el tamaño, la cantidad de bits que tiene el primo, y con eso se alcanzan 128 bits de seguridad, por ejemplo. Y eso nada más que para mostrarles un poquito algunas cosas más concretas del algoritmo, ¿sí? Entonces la invitación ahí es a decirles que en realidad las curvas elípticas aparecen tanto en la criptografía usual como en la que se espera después de la llegada de potencial de un procesador cuántico. Hay mucha investigación que hacer acá, hay problemas bastante bonitos, como les mostraba recién, de la aritmética de los cuerpos finitos, el cálculo de isogenia, la aritmética de las curvas, estudiar formas distintas de las curvas también. No es este el único algoritmo, digamos, de tipo postcuántico que se conoce basado en isogenia. Hay otros, pero no alcanzaron a entrar en la propuesta del NIST, ¿ya? Así que ese es el algoritmo que les quería contar. Para terminar, una publicidad que les conviene porque es local, es de ustedes, es que el próximo año tenemos una escuela SIMPA relacionada exactamente con ese tema, que organizamos junto con Carlos Trujillo en Popayán. Si es que está la vacuna, por supuesto, del COVID, esperamos que todo eso salga bien, ¿sí? Ahí les dejo el link, la escuela es entre el 19 y el 30 de julio, ¿ya? Y ahí van a haber cursos sobre criptografía, digamos, o sea, perdón, sobre isogenias, cuerpos finitos, teoría algebraica de números, es decir, una escuela de 2 semanas bien interesante para los que estén interesados en este tema. Así que bueno, eso es lo que le quería contar. Ahí les dejo una imagen de Valparaíso, a los que no conocen, y eso, gracias.